Muy buenos días. Bien, hoy es Día del Señor, lo dedicamos al Señor, a escudriñar su palabra. Venimos a estudiar juntos en la vida cotidiana. Esto es lo que nos separa del mundo. El mundo hace lo que mejor le parece en domingo, lava su carro, lo que tú quieras. Los tacos, nosotros destinamos este día para venir, para estudiar juntos, para servirnos unos a otros, y en esos pequeños detalles de la vida donde separamos un día especial para Dios, dejamos un distintivo, ¿verdad? No somos de aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros somos de otro reino, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de los cielos. Y lo que venimos a hacer aquí un día cada 7, la Biblia enseña que lo haremos por toda la eternidad. No necesariamente esta liturgia, ¿verdad? No necesariamente el orden que tenemos, pero el relacionarnos entre nosotros, el tener comunión entre nosotros, el estar aprendiendo de Dios. Obviamente en aquel entonces será muy diferente la forma en la que aprendamos de Dios, porque vamos a poder hablar directamente con Él y preguntarle cosas a Él y relacionarnos directamente con Él. Aquí lo hacemos porque la Biblia enseña que Jesús está en todas partes, ¿verdad? En su naturaleza divina, en su naturaleza humana está a la diestra del Padre, y que cada que nos reunimos a una asamblea de ángeles también, nos unimos a ellos en la alabanza, que no nada más es cantar, ¿verdad? Sino también cuando escudriñamos su palabra y cuando analizamos lo que Él ha hecho, lo que Él dice que debemos hacer, y todo esto para que nosotros podamos avanzar en la vida cristiana, podamos aprender, podamos crecer en santidad y para que Él sea glorificado. Y estamos estudiando el tema de la mayordomía. Hicimos un alto la semana pasada porque festejamos a los papás y hoy vamos a retomar desde donde nos quedamos. También había dicho que íbamos a dar la oportunidad de poder hacer una aplicación más específica, práctica, con respecto al tema de la administración, y sí hubo algunas personas que mandaron su caso, pero son casos muy, muy específicos de ellos, ¿verdad? No son casos que apliquen para todos. Entonces yo decía y dije la semana pasada que si no había ejemplos que aplicara para todos en la vida cristiana y eran muy específicos, yo avanzaba con el tema. Y es lo que vamos a hacer hoy, vamos a avanzar con el tema. Sin embargo, no voy a pasar de largo esos comentarios y antes de la sección de preguntas trataré de dirigirme a particularmente esas dudas que tienen. Entonces, aunque no vamos a dedicar el tema a estudiar lo que nos mandaron como comentario o como petición de análisis detallado porque no aplica para todos, como quiera, no vamos a ignorar esa necesidad. Al final vamos a dedicar unos pocos minutos para poder atender ese tema. Entonces, con respecto a lo que vimos hace 2 semanas, para refrescar un poco la memoria, analizamos con detalle la parábola del mayordomo infiel, ¿verdad? En esta parábola se elogia la astucia del mayordomo a pesar de ser malvado. O sea, no se elogia por ser malvado, ¿verdad? Sino la astucia que tuvo. Y vimos que el mayordomo malvado, a grandes rasgos, hizo lo siguiente. Analizó su situación, trazó un plan y lo llevó a cabo. Y todo esto lo hizo con el objetivo de beneficiarse a sí mismo. Pero la astucia que él tuvo, esa parte de analizar la situación, trazar un plan y llevarlo a cabo, es la parte que Jesús elogia por medio de la parábola, ¿verdad? Y en términos de administración, precisamente a ese proceso se le llama el ciclo de Deming: planear, ejecutar, verificar y actuar. Y dijimos, y hemos enseñado aquí desde años, que toda verdad es verdad de Dios, ¿verdad? Entonces el ciclo de Deming no es algo que vas a encontrar en la Biblia literalmente. Sin embargo, ves que el proceso que se siguió es exactamente así. Y Jesús elogia esa forma de administrar. Entonces, aunque el ciclo de Deming no es algo que aparece en la Biblia, el mismo orden y secuencia de pasos que se siguió para administrar sí está en la Biblia.
Por eso mencionaba yo que el mundo ha definido estándares internacionales muy buenos, muy útiles, que nos sirven para muchas cosas, y nosotros, siendo cristianos, entendiendo que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, deberíamos estar familiarizados con esos temas, porque nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que administrar lo que tenemos. Hay mucho dinero y millones de dólares que se invierten en detectar técnicas de administración, que las empresas apliquen esas técnicas, que las personas sepan ser administradas, porque hay mucho beneficio para la empresa. Nosotros no estamos hablando de las empresas, estamos hablando de tu vida cristiana y de lo que vas a hacer con lo que Dios puso en tus manos. Y esos mismos estándares o procedimientos que el mundo, a través de mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucho dinero, encuentra y sintetiza, nosotros los tenemos en la Biblia desde hace cientos de años, ¿verdad? Y los cristianos debemos estar, ¿cómo decirlo? Debemos estar actualizados, no en las técnicas del mundo, sino en la manera en que se administra, para que cuando veamos que el mundo descubre una nueva forma de administrar, nosotros deberíamos decir, sí, eso estaba en la Biblia. Como por ejemplo, el año pasado me mandaron a actualizarme a un curso de administración de proyectos y traían esta nueva, ¿cómo decirlo? Este nuevo descubrimiento a través de la estadística y de la experiencia de organizaciones internacionales. Descubrieron esto, dime si te parece familiar, que lo mejor que un líder puede ser es ser un líder que sirve, un líder siervo. No sé si eso te parezca nuevo, algo sorprendente, algo que, wow, nunca me lo imaginé. Eso fue lo que Jesús dijo, el mayor sirve al menor. Algo que está en la Escritura, al mundo le tomó mucho tiempo y dinero descubrir que efectivamente esa es la mejor manera de administrar un equipo de trabajo. Y las empresas gastan mucho dinero en mandar a la gente a capacitarse en cosas que la Biblia dice desde hace milenios. Entonces, cuando estamos estudiando estos temas de la administración, tú vas a encontrar que si entiendes bien el concepto bíblico, vas a ver que el mundo grita eureka cada que descubre algo que la Biblia ya decía desde hace mucho tiempo. De hecho, yo tuve la oportunidad de platicarle a varios que conocen que soy cristiano y que soy pastor, y que ese concepto del siervo, del líder siervo, es viejísimo. Es viejísimo, y Jesús dio el ejemplo, y los cristianos han escuchado eso durante años. El problema es que los cristianos a veces batallamos para aplicarlo en la vida cotidiana. Hacemos una separación de la vida cristiana en la iglesia, en la casa y la vida en el trabajo. Y nos cuesta mucho entender que las verdades bíblicas se aplican para todo, si lo haces correctamente. Entonces vimos que el ciclo de Deming, en la parábola del mayordomo infiel, planear, ejecutar, verificar y actuar, es lo que es alabado como la astucia, ¿verdad?, de este individuo. Y esto sirve para cualquier área que desees administrar. Y dijimos, aplicándolo más a la vida cristiana, que hay que aplicarlo específicamente en las 5 principales áreas de responsabilidad, ¿verdad? Que en este caso es Dios y yo, mi relación principal, y mi responsabilidad viene a ser mi cuerpo. Segundo lugar, mi cónyuge. En tercer lugar, mis hijos. Luego mi trabajo y luego mi ministerio. Y siempre aclaro esto para que no haya confusión. No significa que el ministerio es menos importante, sino que para el ministerio la Biblia demanda que tengas en orden las primeras 4. Si no, no puedes servir a las cosas de Dios. Si tú ves los requisitos para ser anciano y los requisitos para ser diácono, requiere que tengas en orden las primeras 4. Si no, no puedes aplicar. Ahora, para los que no están casados, ¿verdad?, porque estoy hablando de cónyuge, hijos, trabajo, el que no está casado, ya sea porque todavía está muy joven, o porque Dios le dio el don de continencia, o porque todavía no le llega su media naranja, media sandía, medio limón, lo que aplique. Bueno, la prioridad número 1 no se mueve, ¿verdad? Sigue siendo Dios y tú. Y en cuanto a responsabilidad, tu cuerpo. Y luego, ¿qué sigue? Tus padres. No tu cónyuge, ¿verdad? Tus padres. Y luego, ¿qué sigue? No aplica para todos los casos, pero es tu familia directa. ¿Qué pasa cuando los padres no están? Cuando no se pueden hacer responsables. Es el hermano mayor, es algún hermano que toma la responsabilidad del resto de sus hermanos. Y luego, ¿qué sigue después de ahí? Pues la escuela o trabajo donde aplique, o las dos. Hay muchachos que se dedican nada más a estudiar, gloria a Dios por eso, que tienen alguien que les ayuda,
Y los que no tuvimos así ese tipo de ayuda y tuvimos que trabajar para eso, gloria a Dios por eso también, bueno, trabajas y estudias. Esa es la cuarta responsabilidad y luego viene el ministerio como quiera en la quinta. Entonces, tanto la primera como la quinta no cambia si estás casado o si no lo estás. Las otras ahí sí van cambiando, ¿verdad? Depende de tu circunstancia. Pero a la hora de que tú vas a administrar y sabemos que los recursos son limitados y no puedes hacerlo todo, priorizas en ese orden. ¿Qué es lo que debes de decirle que sí y a qué cosas debes de decirle que no? Bien, en cuanto al tema de la administración, eso es lo que vimos, ¿verdad? Y al final comenté que no debemos olvidar una advertencia de Jesús. Esta advertencia la quiero leer de nuevo en Lucas 12, 47 al 48. Dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y el que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y esa advertencia es lo que vamos a tomar como punto de partida para el día de hoy. El tema de hoy es rendición de cuentas. Y aunque ya hemos hablado de multiplicar, que el propósito de nuestra mayordomía en todo lo que Dios nos ha dado es multiplicarlo para que Dios sea glorificado, nos falta el tema de rendición de cuentas. Y en el tema de rendición de cuentas creo que hay mucho que profundizar para entender hasta dónde llega la responsabilidad. Ya estudiamos qué responsabilidad tenemos, pero esa responsabilidad no es lo mismo que rendición de cuentas y por eso hay que estudiar con detalle esa distinción, porque en nuestro idioma la palabra responsabilidad tiene dos significados y a veces perdemos de vista uno que es muy importante y cuál es el fundamento bíblico de lo que va a pasar con nosotros. Y el otro tema de la responsabilidad, cuando tú te haces responsable de lo que haces, también batallamos, pero se entiende en términos generales, es más fácil de comprender. Entonces, vamos a entender, o nuestro propósito es enfocarnos en comprender el tema de rendición de cuentas bíblico, con la mayordomía que estamos estudiando, para que podamos abarcar un poco más la visión o lo que alcanzamos a ver y entender hasta dónde llega la responsabilidad que tenemos. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque este día podemos estar aquí de pie, podemos tener libertad para estudiar tu palabra, nadie nos persigue, nadie trata de impedir que nos reunamos y nos acostumbramos a ese tipo de cosas. Hay otros hermanos en Cristo que no pueden hacerlo y se esfuerzan y se reúnen y nosotros no valoramos lo que tenemos. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes a sacarle el máximo provecho al día que separamos para ti, a 1 de cada 7, para que podamos escudriñar tu palabra juntos y en esa intención, Señor, de nuestro corazón, que tú nos puedas iluminar la mente, que nos permitas comprender y llevar a la práctica lo que estamos estudiando y que específicamente hoy nos ayudes a comprender hasta dónde llega el alcance de la responsabilidad que nos has dado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, rendición de cuentas. Para entender bien la rendición de cuentas, hay que repasar brevemente los 4 temas anteriores que ya vimos para tenerlo fresco en la mente y poder conectar las cosas. Aparte, como ya nos brincamos una semana, lo que el cerebro no usa, lo manda a un baúl especial, ¿verdad? El baúl de los recuerdos. Y no es fácil accesar ahí. Si tú quieres que tener algo fresco en la mente, tienes que estar constantemente meditándolo. Si esa información no la usas, se va. Ahora, también quiero aclarar esto. Como hemos visto mucha información, algunos se me pueden desanimar. Algunos pueden decir, no, es demasiado, Hernán exagera, nadie puede hacer eso. Momento, voy a explicar con calma y demostrar que claro que sí se puede. Y el concepto de rendición de cuentas tiene que ver con otro concepto de responsabilidad gradual que espero también nos ayude a entender que aunque es mucho lo que tenemos que hacer, no todo tienes que hacerlo a la vez, ¿verdad? Es un proceso gradual, pero todos tenemos la misma capacidad mental. Este es otro tema que también, a lo largo de los años, son personas que se acercan o me preguntan y quiero tratar de abordar lo que ya en la experiencia sé que este tipo de temas generan en cuanto a decir, oye, es demasiado, estás exagerando o es imposible, no se puede pensar en todo eso o mi mente no me da para todo eso. Por eso quiero hacer énfasis en eso.
Hace algunos años vi un documental muy bueno sobre la memoria. Les quiero pasar un tip breve que a mí me ayudó mucho. Ellos hicieron un experimento para saber por qué había personas que memorizaban muchas cosas y otras personas que prácticamente no pueden memorizar nada. Y estaban tratando de probar o desacreditar la teoría de que algunos tienen más capacidad mental que otros. No negamos que hay un IQ y que eso tiene que ver con cierta forma de hacer las cosas y cierta capacidad intelectual, etcétera, pero estamos hablando de la capacidad de retener información. Y hicieron un experimento, fueron con unos meseros y le pidieron a un mesero que atendiera una mesa de como 20 personas y cada persona pedía su propio plato, entrada, postre y bebida. Y todos pedían plato, entrada, postre y bebida diferente. Y el reto es que el mesero les explicara cómo hacía para memorizarlo todo. Entonces escogieron a los meseros que tienen más capacidad, entre comillas, y a otros meseros que no tienen esa capacidad y les asignaron la mesa. Y cada una de las personas decía, y el punto importante aquí es que el mesero no podía hacer notas, no podía escribir lo que cada persona había dicho, tenía que retenerlo en su mente. Entonces pasan el primero y en el video te pasan todo el detalle, cada persona lo que pide y lo que toma y luego te hacen un resumen de las 15, 20 bebidas diferentes, los 15, 20 platos distintos, los postres distintos, etcétera, y cómo el mesero se los aprendía. Y hubo meseros que sí lo aprendieron. Cuando regresaban, llegaban con todos los platos y todo lo que tenía y lo repartían sin equivocarse. Y había otros que no podían. Entonces investigaron con mucho detalle cómo le hacían estos que se aprendieron todo. ¿Cómo le hacen? ¿Tienen un cerebro más grande? ¿Tienen una habilidad especial? No, encontraron esta regla genérica que aplica para todos los seres humanos. Todos tenemos 5 casillas. Imagínatelo así, 5 casillas disponibles en tu mente. Ocupas esas 5 y ya no puedes aprender más aunque tú quieras. Y entonces decían, si nada más tienes 5 casillas disponibles y tengo 15 personas distintas que me piden 15 cosas distintas, ya rebasé esas 5 casillas. Así que les preguntaron a los meseros que sí se memorizaban todo. Si nada más tienes 5 casillas, ¿cómo aprendiste tanto? ¿Cómo te memorizaste tanto? Dijo, es que hago grupos. Los que no tienen cabello, los que estaban flacos, los que estaban viejos, las mujeres y los niños. 5. Y luego de entre esos 5, los hombres viejos pidieron y agrupaban otra vez en 5 cosas. Y todos lo hacían de 5 cosas. Entonces cuando decían hombres viejos, 5 cosas de hombres viejos, pidieron esto, esto y esto y las agrupaba. Grupos de 5. A mí me sirvió bastante cuando estaba en la universidad entender ese tema. Porque tratas de agrupar 5 cosas. Y esas 5, y las refrescas, no se te van. Y luego dentro de una de esas 5, otras 5. Y de 5 en 5 se facilita. Obviamente requiere práctica. Pero como hemos visto muchas cosas, la idea es que tú empieces a agrupar la información de manera sencilla que tú puedas recordar. Para que a la hora que viene la situación donde tienes que enfrentar un problema, esa información esté disponible. No tengas que decir, espérate, déjame repaso todo el audio otra vez. Los 4 o 5 audios a ver qué es lo que tenía que hacer. No, tú tienes que hacer el esfuerzo por agrupar en términos simples esta información para saber cómo proceder. Entonces, hablábamos de la mayordomía y este es un resumen. Igual, quiero que sirva como decimos acá en México, un acordeón, ¿verdad? Un resumen rápido, sencillo, que te puede ayudar a identificar qué es lo que tienes que hacer en cada paso. Entonces, voy de manera simplificada. ¿Qué es la mayordomía? ¿O cuál es la base para la mayordomía y las responsabilidades que de ahí se generan? Déjame dejarlo aquí claro para que no se me pase, porque en mi pantalla no cabe todo. Entonces, aquí está. Listo. Mayordomo. En términos bíblicos, todos somos mayordomos, ¿verdad? Puede ser un buen mayordomo o un mal mayordomo, pero nadie está libre de esa responsabilidad. Todos somos mayordomos, seas o no seas cristiano, conozcas o no conozcas de Dios, conozcas o no conozcas de la Biblia, todos somos mayordomos. Y un mayordomo es aquel que se encarga de la economía
de lo que se le entregó. La economía en griego son las reglas de la casa. Siempre pensamos en economía, dinero, ¿verdad? Porque obviamente hace falta dinero, pero economía no tiene que ver exclusivamente con el dinero. Son las reglas de la casa. Quien define cuáles son las reglas de la casa, ese es el administrador, ese es el mayordomo. Y lo que la Biblia dice es que tú eres mayordomo, tú eres el que define cómo se va a usar eso que Dios te entregó. ¿Ok? Estés casado o no, estés soltero, hay cosas que Dios puso en tus manos y tú eres el que va a decidir cuáles son las reglas, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad del mayordomo? Glorificar a Dios y ser fieles a Él, multiplicando lo que te confió. Yo soy un mayordomo, yo defino las reglas y el objetivo es multiplicar lo que Dios me dio, darle ganancias a Él. ¿Cuáles son esas ganancias? Buenas obras que glorifican al Padre. Entonces, en términos simples, todo lo que Dios me ha dado, Dios espera que lo organice de tal manera que Dios sea glorificado. Si tengo cosas o personas a mi cuidado, tengo que lograr, encontrar la manera de que Dios sea glorificado con las cosas que tengo y con lo que hacen las personas que están bajo mi cuidado. ¿Me explico? Y dado que tenemos tiempos y recursos limitados, tenemos que decidir en base a las jerarquías que ya mencioné, ¿verdad? No puedes hacerlo todo, pero si tienes claro qué es ser mayordomo, cuál es el objetivo y cuáles son las prioridades, entonces ya puedes poner manos a la obra. Ya puedes empezar a tomar decisiones. Si no tienes esas primeras cosas claras, vas a estar perdido, ciego. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un pozo. Entonces, la parte fundamental es entender todo lo que tú tienes tiene que ser usado por las reglas que tú definas para que Dios sea glorificado. En esa jerarquía, mi cuerpo, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo y mi ministerio. O mi cuerpo, mis padres, mi familia directa, la escuela o trabajo y mi ministerio. ¿Qué significa multiplicar lo que Dios puso en nuestras manos? Analizamos el griego original y es administrar esas cosas o personas para mejorarlas, es decir, para que las obras que se hagan con las cosas o las personas glorifiquen a Dios. Y para mejorar, hay otra información que tomamos de las verdades que han descubierto los seres humanos. Dice Peter Drucker, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar, no se puede mejorar. Piensa bien, yo creo que muchos trabajamos de esta manera, aunque no nos damos cuenta de que ese es el orden que seguimos. Tú no puedes controlar lo que no puedes medir. O sea, ¿cómo sabes si está bien o mal? ¿Quién sabe? Imagínate, alguien que no sabe nada de carros y trae una llanta baja y le quiere echar aire. ¿Cuánto aire le debe de echar? Pues quién sabe. Pues ahí le echo, ya no se ve así como que apachurradita, pues ya está bien. No, tú tienes que saber cuál es la presión que debe tener ese neumático. Si no sabes qué presión debe de tener, pues no te va a servir de mucho, ¿verdad? Ahora, vas a viajar en carretera, es una presión distinta. Hay muchos baches, es otra presión. Tienes que saber contra qué lo comparas. Entonces, tú no puedes empezar a mejorar si ni siquiera puedes medir, ¿verdad? ¿Estoy bien o estoy mal? Por eso, cuando hablamos de medir, en lo cristiano, en la vida cristiana, vamos contra lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que debe de ser y cómo estoy? Y ahí tengo el primer paso, mido. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No en base a yo creo, no en base a si se ve apachurradita la llanta, no, en base al deber ser. Y en el carro es el manual del carro, el manual del fabricante. Ahí dice cuánta presión debe de haber. En las otras, en la vida cristiana, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que debe de ser? Y ese es el punto primero. Medimos y luego controlamos. Según la Escritura, ¿qué es el control? Bueno, dado que ya sé cómo debe de estar, ¿cómo le hago según la Biblia para corregir lo que tengo? ¿Verdad? En la Biblia hay muchos ejemplos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Nadie va a interesarse en ser salvo si no entiende primero su problema. ¿Cuál es su problema? Que es enemigo de Dios.
pero toda la gente se ve como buena persona en sus propios ojos, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no soy ladrón, yo no soy drogadicto, yo no soy un ratero. Todos a sus ojos, a sí mismos se ven como buenas personas. Jamás van a avanzar si no entienden el problema. Mídete con la Escritura, compárate con Cristo. Estás en el hoyo, estás muy mal, ok. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me salvo? Dice la Escritura, arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Y confía en Cristo. Esa es la parte de control. Si ya vi lo que la Biblia dice que debe de ser, bueno, ahora también según la Biblia, ¿qué cosas debo modificar? ¿Cómo debo modificarlo? El que está casado dice, mi esposa siempre está quéjese y quéjese y quéjese y no deja de quejarse nunca. Señor, ya quítame esta mujer. No. Si vemos la parte de que tú eres un mayordomo y que tu mujer es tu responsabilidad, ¿vas a esperar que Dios te haga el milagro de que amanezcas y ahora hay otra nueva? Dices, no, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el deber ser? ¿Cómo debería ser la esposa? Ve a Proverbios 31 y lee todo lo que hace la mujer virtuosa. Y si tú lees ese proverbio, lo de la mujer virtuosa, y piensas que la mujer la hizo por sí sola, te perdiste completamente. Porque ¿quién es el responsable de ella? El hombre. Para que la mujer virtuosa pueda comportarse como la mujer virtuosa, hay una serie de elementos que el hombre debe proveer para que ella pueda hacer eso. ¿Me explico? Porque si esa mujer virtuosa cuida de sus hijos, compra y vende terrenos, hace cosas con sus manos y las vende, ayuda al pobre, significa que ella no está ocupándose en muchas cosas que el viejo sí está ocupándose para que ella pueda hacer eso, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de cómo debería ser, ahora, ¿qué hago? Ya entendí, y ella no se parece a la mujer virtuosa, nomás está quejándose, se parece a la de Proverbios, que dice gotera continua es la mujer que se queja y que se queja y que se queja. Dice, es mejor comer plato de verduras en el suelo que una mujer rencillosa en casa. Dices, bueno, se parece más a esa. Bueno, es tu responsabilidad. Debería ser como la mujer virtuosa. Bueno, control, ¿cómo controlo? ¿Qué hago? Bueno, dice la Biblia, debes tratarla como vaso frágil y debes amar a tu mujer. ¿Cómo la estás tratando? Si la estás amando, ¿cómo la estás amando? ¿Ella se siente amada? Esa es la parte donde dices, ya me di, ahora empiezo a hacer ajustes. ¿Qué dice la Biblia que debo de hacer? Y esa es la parte de controlar lo que tengo, para ver si hago esto y cómo reacciona. Hombre, se enojó más. Por ahí no es. A ver, así. Dice que la trate como vaso frágil. Pues ya le compré unos guantes para que lave más trastes. Es más, ya le compré un detergente que cuida las manos. ¿Es trato especial? No has entendido. Tienes que preguntarle, hablar, ver dónde está el problema y esa parte de medir y controlar, empiezas a aplicarla, porque de ahí sigue administrar. ¿Qué es administrar? Dijimos, asegurarme de que lo que hice cuando estoy haciendo ajustes funciona. Eso funcionó, mi administración es, hay que seguir haciéndolo. ¿Cómo hago para que eso siga funcionando así? La administración es un ciclo sin fin. Nunca acabas de administrar. Y ahí es donde viene lo que vimos del círculo de Deming, ¿verdad? Planea, ejecuta, verifica y actúa. Encontré algo. Oye, esta vez nos repartimos. Ella hace estas tareas, yo hago estas tareas. Y la veo mejor, excelente. La administración es, ¿cómo hago que eso se mantenga? Dice la administración que tengo que planear. Ok, quiero que esto se mantenga, pero a veces yo llego bien cansado, a veces estos días no voy a estar en casa, salgo por trabajo. No puedo decir, pues así es, no se pudo. No, mi trabajo es, bueno, esta semana la cambio. Ahora tú haces esto y yo hago esto porque no voy a estar. Pero estás buscando la manera de seguir supliendo eso que tuviste, que funcionó y que le hizo sentirse mejor. Lo mismo aplica de la esposa para con el esposo. Porque si el mandato del hombre es amar a su esposa y tratarla como vaso frágil, el mandato a la mujer es respeta a tu marido. ¿Lo estás respetando en realidad?
Es que a mí me gusta mucho decir las cosas como son. No, pecadora, arrepiéntete. Respeta a tu marido. ¿Lo estás respetando? Pues yo digo que sí, no es tu opinión. Tienes que revisarlo con él. ¿Se siente respetado o no se siente respetado? Y tú tienes que encontrar la manera de que él se sienta respetado. Y administrar eso. Bueno, ¿cómo hago para que él siempre se sienta respetado? Porque las cosas y las situaciones cambian. Esa es la parte de administrar. Planeo, ok, en la planeación identifico el problema, cómo lo voy a solucionar, y luego dice ejecuta. Bueno, así como lo planeamos, vamos a hacer esto. Verifica, ¿está funcionando? No, a veces sí, a veces no, actúa al de ajustes. Bueno, vamos a cambiar esto, ahora yo también hago esto, te quito esto, y hacemos las cosas de manera que esté funcionando. La administración, planear, ejecutar, verificar y actuar es algo que nunca se acaba, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay problemas nuevos, siempre hay situaciones diferentes. Pero fíjate, la vida del cristiano, ¿en dónde está enfocada? ¿Cómo estoy administrando todo lo que tengo? Mi cuerpo, mi cónyuge o mis padres, mis hijos o mi familia directa, mi trabajo o la escuela o el trabajo y mi ministerio. Si estuviéramos trabajando enfocados en eso, créeme hermano, no te quedaría tiempo para nada más. Nunca pecaríamos como David, que se andaba paseando en el palacio y vio a una mujer bañándose en el techo de su casa porque estaba sin qué hacer. ¿Verdad? Estaríamos tan ocupados buscando hacer las cosas bien que no estaríamos quejándonos por lo que no tenemos. No estaríamos decepcionados viendo las redes sociales tanto tiempo que nada más te da pura envidia por lo que ves ahí. Y como quiera, todo lo que está ahí es falso. Todos muestran su mejor cara, la foto está editada, no está así de flaca, es un filtro. Y se ganchan. ¿Y por qué están tan ganchados en eso? ¿Cómo es que tienes tanto tiempo para eso? No estás administrando. Y luego dice, ay hermano, pues a ver una consejería porque tengo problemas en mi matrimonio. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Sí. Todos tienen problemas en su matrimonio. ¿Hay alguien que nunca tiene o no tiene problemas en su matrimonio? Todos tienen. No, pues vengo que me ayude. ¿Te ayudo en qué? Pues es que no sabemos cómo arreglarlo. Espérame. Fíjate bien, ahí hay que enseñarlos a que administren. De eso se trata. Yo no tengo las soluciones. Yo no te voy a decir, mira, sí, el Espíritu Santo me dijo que esto y esto y esto. No es el proceso bíblico. Este es el camino. A ver, ¿dónde está el problema? ¿Qué podemos hacer en la planeación para ver si se corrige? Y luego ejecútenlo, háganlo. Una semana, un mes, 2 meses, hagan eso. Y luego verificamos. Ustedes chequen si van avanzando. Oye, ¿se va desviando o no? Hagan ajustes. Y si ya no pueden, me avisan otra vez. ¿Hacia dónde están caminándolo? Hacia la administración, lo que ellos deberían estar haciendo todo el tiempo. Pero como cristianos, se nos olvida o no sabemos. Entonces, fíjate, checo cuál es lo que la Biblia dice, la medición. ¿Cómo debería corregirlo según la Biblia? Empiezo a hacer ajustes, cambios, veo que me funciona y lo administro. Voy planeando, ejecutando, verificando. ¿Y eso qué produce? Mejoras. Eso es lo que hace que mejores. Esa mejora son los resultados de tu constante enfoque en que las cosas estén funcionando. Y de eso se trata la mayordomía, de que generes mejoras. ¿Me explico? Es simple, el concepto es sencillo. Y aunque hay mucha profundidad y vemos mucha información, si tú ves un croquis directo, es algo que muchos hacemos, aunque en ignorancia. Y a veces cuando dices, no sé qué hacer, no encuentro, y luego ves el problema, entendiendo el problema, empiezas a avanzar, porque es un ciclo natural de administración. Y tenemos que entenderlo. Entonces, todas esas mejoras que se generan, que tu esposa ya no se está queje y queje, ahora se siente más amada y se siente ahora sí un vaso frágil. Y que tú llegas a la casa y no te ningunean ni te menosprecian.
te respetan. ¿Qué es lo que produce? Buenas obras. Das un buen ejemplo de lo que es el matrimonio, aunque tú no abras tu bocota. Se ve que tu matrimonio está funcionando y eso glorifica a Dios y ese es el propósito de la mayordomía, ¿verdad? Y luego te van a llamar a cuentas y esa es la parte en la que necesito entrar. Pero necesito que veas primero, en términos simples, que la mayordomía es algo que todo cristiano debe de hacer, todo. Y si entiendes ese orden que es simple y sencillo, tienes todo para arreglar cualquier problema, cualquiera, de lo que sea, del trabajo, de tu carro, de lo que tú quieras. Aplica exactamente igual. Y entonces vas a ver cómo avanzas. Y aquí donde alguno dice es que complicas mucho las cosas, Hernán. Es demasiado lo que estás pidiendo, no se puede hacer todo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Alguna vez una persona me dijo, mira, tú haz lo que puedas y si no resulta bien, pues ni modo. Dios sabe que soy humano y tengo errores. Otra persona dijo, Dios sabe que no tengo tanto tiempo para eso. Una persona, de ellos quedan como 3 en mi experiencia, que lo espiritualizaron. Dicen, yo no me preocupo por nada de eso porque el Espíritu Santo me va a decir qué hacer en cada circunstancia. Y te citan Lucas 12, 11 y 12. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y saber, ¿cómo está tu interpretación aquí? ¿De qué está hablando? De que cuando te llamen a comparecer, a que des razón de la esperanza que hay en ti, ante autoridades, ante gobernantes, cuando se te acusa de algo que tú hiciste solamente por ser cristiano, no has hecho nada indebido, y te van a pedir que expongas una defensa, te van a preguntar por qué sigues a Cristo, por qué haces esto, por qué tú no entras a la corrupción, por qué tú no dices mentiras. ¿Y qué dice aquí? No te preocupes, el Espíritu Santo te va a dar cómo responder. Pero eso significa entonces que yo no tengo que esforzarme en planear, ni en verificar, ni en medir, que Dios me va a decir cómo debo hacerlo en cada circunstancia. No. Están descontextualizando por completo ese pasaje. El mandato bíblico es que tú tienes que ser sabio y tienes que ser astuto y tienes que administrar todo lo que tienes. De hecho, el punto de toda la mayordomía, bíblicamente hablando, es que va a llegar el día en que vas a comparecer ante Cristo. Y no hacemos por temor a ese día. No hacemos lo que hacemos por temor a ese día. Parte de una perspectiva distinta. Yo entiendo que el mundo se confunde y dice, es que tú te esfuerzas porque quieres una recompensa. No. Cristo ya me dio todas las cosas, ¿verdad? Desde que me hizo nacer de nuevo, me dio todas las cosas. No hay nada que me falte. Dios ya proveyó todo, todo. Lo que hago ahora es por gratitud. Quiero que llegue el día en que pueda ver con mis ojos a mi Señor y decirle, Señor, esto que tú me diste produjo tantas veces más. Porque amo a mi Señor. Porque deseo hacer las cosas que Él quiere. Yo no estoy buscando qué me va a tocar de recompensa. No, es el Señor, me esforcé. Hice todo lo que pude. Me equivoqué muchas veces. Pero en esos errores aprendí. El problema no es que te equivoques, el problema es que no hagas nada después de equivocarte para evitarlo. Todo esto es lo que aprendí y esto es lo que multipliqué. Ahí está la esperanza en que escuche, bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el objetivo de todo cristiano. Entonces, llegará el día, y vamos a ver varias parábolas rápidamente, parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 19, dice, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000, pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esta es la parte de rendición de cuentas. Arregló cuentas con ellos, arregló en griego. Comparar cuentas.
hacer un ajuste de cuentas, liquidar cuentas. Tiene que ver con números, ¿verdad? A ver, te di tanto y tú hiciste tanto, ¿cómo vamos quedando? Cuentas, la palabra griega logos, expresión del pensamiento, razonamiento expresado por palabras. ¿Qué significa arreglar cuentas? Dios va a considerar cada cosa que puso en tus manos y tú vas a dar una explicación de qué hiciste con eso y cómo eso generó obras que glorifican a Dios. Cada cosa que Dios haya puesto en tus manos, tú vas a explicar de forma razonable qué pasó con eso, por qué sí o por qué no y cuál es tu explicación. Parábola de las minas, Lucas 19, 11 al 15. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Enterarse, conocer especialmente mediante experiencia personal, se refiere a una manera cercana y personal. Y cuando dice lo que habían ganado, el griego es ganar mediante negocio o comercio. Nuevamente en esta parábola, aunque con otras palabras, está diciendo que así como Jesús se fue, cuando regrese va a llamar a sus siervos para enterarse de qué hicieron con lo que les dio. Lucas 16, 1 al 2, lo que vimos hace 2 semanas. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes, así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Y lo vimos, cuentas, aquí es la misma palabra logos, expresión del pensamiento, razonamiento expresado por palabras. Explícame, ¿qué fue lo que hiciste con lo que te di? Luego vamos al siervo vigilante, Lucas 12, 41 al 46. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a emborracharse? El Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espera, y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente, y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Y aquí vemos que la recompensa y el castigo está asociado a la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Qué explicación me das? ¿Qué hiciste con lo que te di y por qué hiciste lo que hiciste? Por eso, ningún cristiano puede pensar, mira, tú haz lo mejor que puedas y ya Dios dirá. No. Ningún cristiano puede decir, Dios sabe que no tengo tiempo para eso. Ningún cristiano puede decir, yo no tengo de qué preocuparme porque conforme vayan pasando las cosas, el Espíritu Santo me dará lo que debo de hacer. Ninguna de esas. La Biblia es muy clara. Tienes que ser un buen siervo. Cuando veo, y me ha tocado en mi experiencia, que muchos empiezan a justificarse, eso es demasiado, no se puede, realmente es pereza. Hebreos 6, 11 al 12. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Pablo les dice, así ese empeño que tienen ahorita, manténganlo hasta el fin. No sean perezosos. Y está hablando a los cristianos, porque los cristianos podemos ser muy perezosos. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. ¿Verdad? Todos tendremos que rendir cuentas a Dios por nuestra mayordomía. Fíjate cómo lo explica Pablo en 1 Corintios 3, 12 al 15. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida,
Serás salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, a la analogía de lo que Dios te dio, tú le vas construyendo cosas. ¿Qué estás construyendo? ¿Con ramitas, con hojitas, con hierbitas? ¿O con oro, con piedras preciosas? Jesús es el que va a juzgar tu obra. Y aunque tu salvación no está en juego, ¿verdad? Lo que dice aquí, no es para salvarte. Dice, serás salvo, pero como quien pasa por el fuego, vas a salir bien quemado, no nada más con la raza, ¿verdad? Bien quemado en la analogía de que el fuego, el análisis de Dios, fracasaste rotundamente, lo hiciste mal. Y algunos he escuchado que dicen, ¿pero qué? Ya me salvé. ¿Cómo? ¿No has entendido? Tú ya eres salvo, ¿verdad? Ya eres salvo. Desde el momento en que te hizo nacer de nuevo, Dios te reveló, eres salvo. No tienes que esperar ese día para ver si eres salvo. Si tú crees que hasta ese día te vas a dar cuenta, tu teología está muy equivocada. Si desde el momento en que naciste de nuevo, dice la Biblia, ya fuiste comprado, la deuda fue cancelada, nada te separará del amor del Cristo, ya eres salvo. Y nadie te va a quitar tu salvación. El que dice, bueno, de perdido me salvé, refleja que no entiende el Evangelio, no entiende el nuevo nacimiento. El punto es, ¿para qué esforzarnos tanto? ¿Por qué? Porque si tú amas a tu Señor y estás agradecido con lo que tienes, tu deseo es complacerlo. Tu deseo es darle buenas cuentas. Así que tienes que redirigir, porque algunos dicen, no, pues es que quizás si Dios me hubiera dado otra esposa, o como escuché alguna vez que me dijeron, pues sí, pero Dios me llamó ya estando casado, ¿ya qué? Me hubiera avisado antes, ¿verdad? Y si hubiera conocido a Dios antes, no me hubiera casado con este, o no me hubiera casado con esta. No, recuerda que la voluntad de Dios es perfecta. Y si Él te habló hasta después de casado, es porque así debía ser. Si te hubiera hablado antes, no te hubieras casado. Entonces, en su voluntad dijo, no, este viene al conocimiento mío hasta después de casarse, porque eso es necesario para los planes que Dios ha definido. Y me ha tocado un caso o dos donde no es cuestión de pereza, sino de saturación. Están saturados de tantas cosas que tienen que hacer. Hay tantos problemas. He conocido personas con tantos problemas. Dices, ¿cómo hacen para vivir? ¿Cómo viven con tantos problemas? Y cuando empiezas a analizar la situación, te das cuenta que de todos sus problemas no están haciendo prácticamente nada para salir de ellos. Nada más están resistiendo. Nada más resisten. Y oran y ayunan, pero nada más resisten. Y piensan que por arte de magia, un día su problema se va a solucionar. No. Entiendo y lo he vivido, la saturación de cosas. Estoy saturado y me vienes a traer, aunque tengo que hacer más cosas, no, olvídalo. No da para más, no puedo, no tengo energía ni motivación. Bueno, si estás saturado de problemas, lo que necesitas es despejar tu mente. Y eso no significa ignorar los problemas, significa acudir a Cristo, ir a desahogarte con Dios. Ahí le cuentas todo, como es. No lo adornes, no le digas, oh Señor, Padre excelentísimo, tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. No seas falso. Dile la verdad. Dile, ya no aguanto esta situación. Dile, así como Job se quejó. Y Dios, al final del libro de Job, dice que Job lo honró. ¿Por qué? ¿Cómo es que Job honró a Dios? Porque toda su queja fue directa a Dios. Nunca dejó de tener comunión con Dios. Se desahogó tal como sentía las cosas. Él se veía justo y veía a Dios injusto y así se lo dijo. Ese es el punto. Necesitas despejar tu mente, pero eso no significa ignorar tus problemas, irte a jugar fútbol. Claro que también es necesario el tiempo de esparcimiento, pero eso no arregla tu problema. Cuando tú dices, ya son demasiadas cosas, ya no me queda energía para más, es cuando tienes que acudir a Dios, porque en la parte de rendición de cuentas, eso demuestra que no lo has hecho. ¿Cada cuándo rindes cuentas a Dios? Muchas veces hasta que ya no hayas qué hacer, ¿verdad? Cuando las cosas ya no jalaron, cuando las cosas ya están tiradas, estás a un pelito de divorciarte,
Dices, no, pues sí, ya reconozco que estoy mal. Ahora quiere rendir cuentas hasta ahora, ingrato. ¿Cómo? ¿Por qué hasta ahora? ¿Desde hace cuánto no te das cuenta que estás mal y cuántas veces has rendido cuentas? Es que no entendemos bien la rendición de cuentas. Por eso hay que primero entender el principio de la responsabilidad gradual. Mira, Lucas 12, 47 al 48. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y el que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y aquí está el principio de la responsabilidad gradual. Al que lo conoce y no lo hace, va a recibir muchos golpes. El que no la conoce e hizo algo que merece castigo, va a recibir pocos golpes. Pero fíjate que nadie se queda sin golpes, ¿verdad? No hay ninguna excepción de que Dios diga, bueno, a ti te voy a dar chance y esta vez no va a pasar nada. No hay pases VIP, no hay palancas. No, es que tengo un compadre allá arriba. No, todos reciben golpes, unos más que otros. ¿Por qué? Porque Dios a quien ama, azota, disciplina. Pero esto es importante, según lo que tú sabes. Según lo que tú sabes, no según lo que no sabes. ¿Me explico? Oye, estoy lleno de problemas. ¿Por qué? Pues porque no sabía. Entonces, tranquilo. Sí te van a tocar golpes, pero no muchos. Porque él dice, sí sé, pero no quise hacerlo. Ándale, a ese le va a ir. Va a quedar más calientito con los golpes. Porque sabías y no lo quisiste hacer. Pero dices, tengo muchos problemas, pero porque no sabías cómo, relájate. Sí vas a batallarle y sí vas a sufrir, pero Dios no te va a demandar de lo que no sabías. El problema es que ya les estoy enseñando a todos. Y ahora saben. Y ahora les va a tocar muchos golpes si no aplican lo que estamos aprendiendo. Pero dices, no, ya tengo muchos problemas y muchas cosas ni cuenta me di. Ok, ahí están los golpes que vas a tener que sufrir para empezar a avanzarlo. Pero no es tan grave como si supieras todo y no lo hayas hecho. Entonces la responsabilidad gradual implica que si Dios ya te dio mucho, te va a pedir mucho. Pero si aún no sabes muchas cosas, aunque se te demanda, es más tranquilo, porque no sabes. Cuando tienes un montón de problemas enfrente y no sabes ni cómo, entender eso ayuda mucho. Porque dices, no, ahora que me cuentas todo lo que está haciendo mal, pues me va a tocar una golpiza tremenda. No, porque esos problemas los hiciste en ignorancia. Ahora sabes cómo enfrentarlos, ahora sí hay que aplicarlo. Pero todos esos no sabías. Pudiste saberlo, claro, porque todos tenemos la misma Biblia, ¿verdad? Por supuesto que lo pudiste haber leído. Pero si así fuera, todos recibiríamos tremenda golpiza porque todos tenemos la Biblia. Y tú puedes darte cuenta que hay personas que cometen errores muy similares y no la viven igual. La consecuencia no es igual. Hay personas que he visto que cometen un pequeñito error y les va muy mal. Y hay personas que veo que hacen tremendos errorzotes y salen rápido. Dices, ¿por qué? Y cuando indagas un poco más te das cuenta, pues es que este sabía y no quiso hacerlo. Y este no sabía, pero en cuanto supo, se puso las pilas y avanzó. Responsabilidad gradual. Tienes que tener en claro que Dios te va a juzgar y demandar en base a lo que te dio. Y el entendimiento también está ahí. No todos tenemos el mismo entendimiento. Pero mientras más entendimiento, más responsabilidad tienes. Entonces, si vemos la parábola de los talentos, Mateo 25, 19 al 23, dice, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Le dijo lo mismo a los dos,
aunque no trajeran la misma cantidad, porque no se les dio la misma cantidad. Ambos multiplicaron al doble, uno 5,000 al doble y otro 2,000 al doble. Los dos son felicitados de la misma manera, porque en términos simples, los dos duplicaron lo que tenían. Y aunque se les dio distinta cantidad, es el mismo logro, duplicar lo que se les dio, ¿verdad? Aquí es importante entender que cuando algunos, sobre todo cuando tenemos problemas de dinero, vemos a los que sí tienen dinero y nos pasa como un salmo que dice que terminas envidiando a los que sí tienen dinero, porque tú no lo tienes. Y tú dices, si yo tuviera ese dinero sería bien feliz, ¿verdad? Y tú ves que ellos tienen todo ese dinero y dices, han de estar bien felices. Porque si yo tuviera ese dinero estaría bien feliz y ellos lo tienen, su vida debe ser pura felicidad. ¿Por qué Dios a mí no me hizo nacer en una casa con mucho dinero? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Tú. ¿Qué te hubiera gustado que abres los ojos, naces y en una familia rica, adinerada, con casas en playas? No estoy hablando más de Cancún, en Hawái, allá en Grecia, en Italia, y tú ya naciste ahí, punto. No hiciste nada para ganártelo. Tú naciste ahí, pero no, abriste los ojos en Latinoamérica. Y luego ves a tus papás, no, están bien jóvenes, no saben nada de la vida. Ya traes muchos problemas encima y no has hecho nada. No hiciste nada para ganártelos. Tú no provocaste ninguno de esos problemas y ya los traes encima. Nunca te preguntaste por qué. ¿Por qué él nació en esa casa y yo nací en esta casa? ¿Por qué Dios dijo, no, Hernán, le pongo el juego en modo súper difícil? Y a otros, decía yo, en modo fácil. Ese es el punto de la responsabilidad gradual. ¿A quién le va a demandar Dios más? ¿A quién? Al que ya tiene mucho y se le dio mucho. De manera que cuando tú ves, como dice uno de los salmos, veo al rico que aunque es corrupto y todo, le va bien. Y dices, ay, mira, ahí pasa el falto de gracia con su carro nuevo. O sea, el desgraciado, ¿verdad? Ahí va, bien contento. Y yo aquí estoy esperando el camión. ¿Y cómo le hizo? Mira, soltando billetes, maquillando números, sobornando a la gente. Y uno que quiere ser honesto, aquí está en el solazo, el camión no trae clima, viene lleno, y a las 5 o 6 de la tarde, mira, viene pero intenso el sudor. Ahí se ve que hay mucho hombre trabajador por la intensidad del aroma que se genera. Dices, ¿por qué? Y no piensas y no entiendes que la responsabilidad tuya y la responsabilidad del que tiene y es corrupto y hace todo eso, no se compara en lo que tienen que multiplicar. Porque a quien más se le da, más se le demanda. Se le demanda. Y lo que la Biblia dice es cierto. Ahí están, enriquecidos y disfrutando. Y cuando llegue el día del juicio, ¿qué va a pasar? Van a ir al lloro y crujir de dientes. Y aún lo que tienen les irá quitado. Y tú, yo, ¿qué nos toca? Ok, Señor, a cada quien le dice según su capacidad de lo que me diste, sea mucho, sea poco. ¿Traes tu carrito destartalado? Bueno, pero no ando en camión, dices. No, pues yo ando en camión. Bueno, pero tengo para el camión. Hay quien no tiene. No, pues yo ni para el camión tengo, pero tienes ojos que ven. Hay quien no tiene ojos que ve y el que no tiene dice, pero puedo caminar. Siempre hay una forma de encontrar que estás mejor de lo que podrías estar. Siempre. Ese es el enfoque. Voy en el carro, no jale el clima, sudas la gota gorda, pero voy mejor que si vendría en camión. Listo, arreglado. Satanás no te puede decir nada más. Ya le encontraste lo bueno al asunto, ahora ¿cómo glorifico a Dios con lo que tengo? En lugar de llegar todo fastidiado, voy a encontrar la manera de, me paro una michoacana, un vaso de agua de melón con harto hielo, y vengo bien contento, está el calorón a todo lo que da, pero yo con un vaso de agua de melón con hielo, y gracias a Dios porque me muevo en mi carro. Listo,
Llego a mi casa y no llego fastidiado, hago lo que tengo que hacer y Dios es glorificado con lo que me dio. ¿Me explico? Con lo que tengo. En lugar de estar, ¿por qué me tienes aquí, Señor? Mira ese impío en el carro que trae. ¿Y yo? ¿Y de qué me sirve mi justicia? ¿Y de qué me sirve estudiar la Biblia? Y mira cómo ando. ¿Entiendes la diferencia? Responsabilidad gradual. Lo que tú tienes, por muy poco que sea, tienes que hacer que eso glorifique a Dios. No te pongas a pensar cuánto tiene el otro, ni qué le dio al otro. Tú, ¿qué es lo que yo tengo? Señor, gracias porque podría estar peor. Pero esto, ¿cómo lo administro de manera de sacarle provecho con lo que tengo? ¿Me explico? Mateo 25, 24 y 28. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000. Perezoso. Y tú estás con la mentalidad, sí, pero pues yo con mi carro, ¿qué hago? No hay nada que yo pueda hacer. Ni modo, así nos tocó vivir. Pues hay que aguantar. Perezoso. Hay mucho que puedes ponerte a pensar y cómo hacer ajustes y cómo hacer cambios para disfrutar lo que tienes y estar agradecido. Pero no quieres hacerlo. Prefieres enfocarte en lo negativo. Eso se nos da natural, hermanos. Siempre ver que el pasto del vecino es más verde es natural. Siempre. Siempre. Mateo 25, 29 al 30. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Inútil. No seamos inútiles, hermanos. Que no eres capaz de multiplicar lo que Dios te dio, que te la pasas quejándote, que te la pasas comparándote con los demás. Piensa, la recompensa del que es fiel en lo poco es darle más responsabilidad. Tu enfoque debe estar, Señor, tú me mandaste esto poquito, ok, mi tarea es demostrar que estoy agradecido y que de aquí puedo multiplicar para ti. Y cuando de ahí de ese poquito multiplicas, Dios dice, bien, ahí te va más. ¿Me explico? Ahí va más. Y en eso más, si tú tienes ese mismo enfoque y no estás viendo qué tienen los demás, bueno, ahora de aquí voy a multiplicarte aún más. Y entonces Dios te va a decir, bien, ahí te va más. Y es como empiezas a avanzar en responsabilidad. ¿Me explico? ¿Quieres servir en la iglesia? Y me ha escuchado, hermano, yo quiero servir en la iglesia, quiero que me deje predicar. Pues no. ¿No? ¿Por qué? Porque hay requisitos bíblicos para eso. Checa, ¿cuáles son los requisitos para ser anciano? Los ancianos son los responsables de la enseñanza. ¿Quieres venir acá? Hay todo un camino que recorrer. Bueno, ¿y cuándo me da un curso para ir a predicar? No me estás entendiendo. Se trata de acumular evidencia de parte de Dios para poder tener eso, porque yo no decido quién predica. Yo no decido quién es anciano. Hay una responsabilidad en la asamblea y una responsabilidad conmigo. Y todos deben atestiguar que tienes esos dones y que tienes el don de enseñar. ¿Y cómo llegas ahí? Pues hay que servir, mi hermano. ¿Cómo generas la confianza de que tú eres fiel? Hay que empezarle en algo. Hay que buscar un ministerio y demuestra tu fidelidad ahí. Y los hermanos van viendo qué tan fiel eres. ¿Cómo le va a ser la asamblea para atestiguar tus dones si no haces nada? Si no te conocen, si no estás sirviendo, no se puede. ¿Quieres esa responsabilidad? Hay que ir de gradualmente, cada vez más, se te demanda más y se empieza a generar la evidencia que necesitamos para decir, tú debes estar trabajando aquí, mi hermano. ¿Me explico? El enfoque es de aquí, de donde estoy, cómo glorifico a Dios y cómo multiplico. Y de ahí se va más y más y más. Entonces, veamos por último la parte del doble sentido de la palabra responsabilidad. Cuando decimos en la Biblia, o cuando decimos que en la Biblia somos responsables,
debemos entender los dos sentidos de la palabra responsable. Responsable en el sentido de que soy yo quien hace las cosas y responsable en el sentido de que yo respondo por las consecuencias. Ejemplo, todo el que tenga un niño pequeño, sobre todo si es inquieto, ha tocado que tu niño quebra algo que no era tuyo, ¿verdad? Vas a la casa de alguien, quebró algo. Fuiste a la tienda y quebró algo. Y es muy común ver en las tiendas, cuide a sus niños, ¿verdad? Cuide a sus niños. ¿Por qué? Porque ya ha pasado que los niños, por la edad que tienen, lo curiosos que son, todo lo quieren tocar. O se lo llevan a la boca, o lo tiran, o algo. Entonces piensa en esto. Un niño está jugando con una pelota en el patio de su casa. De pronto, tira un penal, le pega fuerte el balón y rompe la ventana del vecino. ¿Este niño es el responsable de romper la ventana del vecino? Sí, porque él fue el que la rompió, ¿verdad? Él es responsable. Ok, pero dado que es un niño, ¿él puede pagar por los daños que provocó al vecino? No. Entonces, ¿quién es responsable de pagar los daños? ¿El niño? No, el papá. Entonces, fíjate bien, el niño es responsable de quebrar el vidrio, pero no es responsable de pagar el vidrio. ¿Cómo es posible eso? Que no tiene la capacidad ni las habilidades para obtener los recursos y pagar. ¿Y por qué el papá paga si el papá no rompió la ventana? Porque es su hijo. ¿Se entiende? Ahí está la doble responsabilidad. La responsabilidad de hacer, de las acciones, y la responsabilidad de la consecuencia o los resultados. Cuando hablamos de la mayordomía tenemos las dos. Las dos. Ok. Si yo, pues vamos al caso de lo que tenemos. Medir, controlar, administrar. Y tengo mejoras. Para administrar, planeo, ejecuto, verifico y actúo. Imagínate que le echas todas las ganas en tu casa y quieres tratar bien a tu esposa, tratar bien a tus hijos. Tú dijiste, bueno, pues ya me voy a planear y esto es lo que hay que hacer y ya repartí actividades y tú crees que estás avanzando. Y resulta que te das cuenta que tus hijos no quieren estar en tu casa. Prefieren estar en la calle que en tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué tus hijos prefieren estar en la calle que en tu casa? ¿Te lo has preguntado? ¿Te ha pasado? Y dicen algunos, pues yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya. Yo me sacrifiqué, yo planeé, pero no funciona. Me tocaron hijos malos. Me tocó una esposa opuesto a la virtuosa. Me tocó una esposa necia. Y no se responsabilizan por el hecho de que sus hijos prefieren estar en la calle. No se responsabilizan de la infelicidad de su esposa. Dice, pues ella es así, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya cumplí, hasta aquí está mi responsabilidad. Ok, en la responsabilidad de hacer, sí, ahí está tu responsabilidad. Pero ¿quién es responsable de los actos de tus hijos y de los actos de tu mujer? ¿Quién es? No, pues quién sabe, el diablo. No, tú también. ¿Cómo? Pero si yo qué, es ella. No, Génesis 3, 8 al 12. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Qué está pasando aquí? Adán es cuestionado por Dios sobre lo que pasó. Pero Dios es omnisciente, ¿verdad? No necesitaba preguntar para saber. Y Dios sabía perfectamente que quién fue la que empezó todo el relajo. Eva. ¿A quién convencieron primero? A Eva. ¿Quién fue la primera en rebelarse contra Dios? Eva. ¿Y a quién le pide cuentas Dios? Adán.
¿Por qué? Porque Adán es el mayordomo. Y Eva fue puesta bajo su responsabilidad. ¿Se entiende? Aunque Eva fue la primera engañada y la primera en rebelarse, Dios le pide cuentas a Adán. ¿Y qué responde Adán? Fue ella. Y tú me la diste. En última instancia, ¿quién tuvo la culpa de todo según Adán? Pues Dios, por la mujer que le dio. ¿Verdad? Ahora, esto es muy común en los problemas del matrimonio. Muy común. Es muy común escuchar que los hombres dicen que ya hicieron lo que tenían que hacer. Y ya. Pero la esposa está mal. ¿Y a quién le echamos la culpa entonces? Bíblicamente, ¿quién es el responsable de que la esposa esté mal? El hombre. El hombre. Oye, tus hijos no le echan ganas en la escuela. Ah, pues me tocaron hijos malos. No. ¿Quién es el responsable? Sí, pero ¿yo qué? Yo ya les traje para que coman, yo ya les compré sus uniformes, yo ya les pagué la escuela, ¿qué más quieres que haga? Que tomes la responsabilidad que te corresponde y entiendas que las acciones de tus hijos que están bajo tu cuidado son tu responsabilidad. Esa es la parte de rendición de cuentas y eso es lo que cambia el enfoque. Mi esposo tiene problemas. ¿Es bronca de él también nada más? No, porque tú tienes responsabilidad para con tu esposo. Y tú eres responsable de que tu esposo tenga problemas. Ah, este viejo chiflado. No, ¿qué estás haciendo tú al respecto? También se te va a demandar a ti sobre lo que pasa con tu esposo, sobre lo que pasa con tus hijos. Y es que los cristianos se nos olvida esa parte. Y decimos, yo ya hice lo que tenía que hacer, listo. Este es un necio pecador, es una vieja necia. No, entiendan que la rendición de cuentas no nada más es lo que haces o no hiciste, sino los resultados que obtuviste. Los resultados que se obtienen también son tu responsabilidad. Y eso lo vas a ver claramente en el trabajo. Jóvenes, aprendan esto de una vez. Cuando empiezas a trabajar en una empresa, tú no puedes decirle, pues yo hice lo que me dijeron y ya. Tú eres responsable de los resultados de lo que hiciste. ¿Me explico? Si estás en el trabajo y tienes una responsabilidad y tu equipo tiene que entregar ciertas cosas y no las entregan, y van y te preguntan, ¿por qué no cumplieron la cuota? ¿Qué le vas a decir? No sé, pues yo, es más, oraba por ellos todas las mañanas. Les traje el lonche calientito. Les puse claramente el plan de actividades, pero no me hicieron caso, pues es bronca de ellos. ¿A quién van a despedir? ¿A ellos o a ti? A ti, por inútil. ¿Pero por qué? Si yo hice muchas cosas, sí, pero eres responsable de los resultados. Los resultados, no nada más de lo que hiciste. El resultado que viene después de lo que hiciste. Y si tú dices que hiciste eso y eso y eso y el resultado no es bueno, sigues estando mal, aunque hayas hecho muchas cosas bien. Porque el hecho de que hayas hecho cosas bien no significa que eso es lo que se necesita para el resultado que buscas. ¿Me explico? Entonces, la rendición de cuentas consiste en entender que lo que pasa con lo que está bajo tu responsabilidad es cosa tuya. Y no nada más decir, ahí está el dinero para la semana, listo. No, y lo demás también es responsabilidad tuya. Y si entendemos eso desde el principio, te adelantarías a los problemas. Indagarías y buscarías el conflicto desde antes de que se genere. Porque ya sabes que ¿a quién se lo van a pedir? A ti. Por eso hay que pensar como Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La culpa la tiene Eva. Castígala a ella, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús con respecto a su novia, la iglesia? Castígame a mí. Yo pago por ella. ¿Ves la enorme diferencia entre Adán y Cristo? Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste. Y Cristo dice, la iglesia está mal, yo pago por ella.
yo soy responsable de ella. Yo muero por ella. Yo voy a cuidarlos hasta el fin del mundo por amor a ella. Esa es la mayordomía bíblica. Lo que está bajo tu responsabilidad, tú respondes. Tú. Oye, mi matrimonio está mal. ¿Quién es el responsable? ¿Quién? El hombre. ¿Nada más el hombre? La mujer también. Porque ambos tienen propósitos y obligaciones que cumplir. Pero en primera instancia, el hombre. Si hay un matrimonio en problemas en la iglesia, ¿a quién le voy a pedir cuentas yo bíblicamente? Al hombre. ¿Significa que la mujer es siempre inocente? ¿Una víctima? No. Eva era culpable. ¿Pero quién tenía que dar la explicación de lo que pasó? Adán. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad y él tiene que entender dónde está el problema. ¿Qué fue lo que pasó a Adán? De hecho, es una de las cosas que tengo muchas ganas de preguntarle. Porque se nos describe qué pasó con Eva, pero no qué pasó con Adán, ¿verdad? Eva no escuchó el mandato de la boca de Dios. Adán se lo platicó. ¿Cómo se lo platicó a Adán? No sabe. Pero Adán le dijo a Eva, esto es lo que no podemos comer. Y Satán va con Eva. Aunque no puedes comer de ningún árbol. No, ¿cómo no? De todos menos de ese. ¿Ok? Y si sabías que todo ese asunto de que no comas de ese, es nomás porque Dios no quiere que seas como Él. Y dice la Biblia que Eva se quedó viendo el fruto y que estaba sabroso, ¿verdad? Versión Hernán Valdés. Apetecible a la vista para adquirir sabiduría. Vio el fruto, dijo, se ve sabroso. Y hay muchas buenas probabilidades de que yo sea como Dios y comió. Ok. ¿Y Adán? Que dice el original hebreo que estaba ahí con su mujer. ¿Por qué comió Adán? No dice. No dice. Pero Adán, en su naturaleza humana que todos tenemos, la naturaleza pecaminosa, no quiere rendir cuentas. No quiere ser responsable de los resultados ni de las consecuencias. Y dice, es la mujer la culpable. Por eso, hombres, lo dije en el Día del Padre, hombres, no te va a fluir natural el sacrificarte por los tuyos. No te va a fluir natural el responsabilizarte. Es antinatural. Es en contra de tu carne, en contra de tu naturaleza, en contra de tus impulsos naturales. Tienes que tomar la responsabilidad. Mujer, mismo caso. Todos somos mayordomos. 1 Corintios 4, 1 al 2. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Cómo demuestras que eres digno de confianza? Siendo un buen mayordomo, ¿verdad? Efesios 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hebreos 3, 5 al 6. Jesús toma la responsabilidad. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. El único ser humano que ha sido mayordomo completamente, correcta y perfectamente es Cristo. Y nosotros somos su responsabilidad. Por eso estamos seguros en Él. El único ser humano que pudo cumplir a la perfección la mayordomía bíblica es el responsable de nosotros. Estamos seguros en Cristo. Él se sacrificó y se entregó por nosotros. Y lo que Jesús dijo mientras estaba aquí es, sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Yo, siendo el maestro, el mayor, he venido a servirles. El mayor sirve al menor. Sigan el ejemplo. Hagan lo mismo. Ahí está el modelo. Entonces, la mayordomía es un término simple. Las reglas son sencillas. El problema somos nosotros. La responsabilidad. Pero déjame decirte esto. Si tú aplicas la rendición de cuentas, el saber que los resultados y las consecuencias de lo que haces
Es tu responsabilidad también. Si lo dominas eso en tu vida, en el trabajo te va a ir, pero muy bien que te va a ir. Ya sea que seas empleado o que tengas tu propio negocio, te va a ir muy bien, porque te haces responsable como corresponde. Y encontrar a alguien que haga eso es muy difícil. Es muy difícil. Encontrar a alguien que entienda la rendición de cuentas en lo laboral es muy difícil. Y todos los cristianos deben de ser así. Por eso el cristiano tiene muchísima ventaja en el ambiente laboral. Muchísima. Si es bíblico y si es fiel a lo que Dios dice en su palabra, la consecuencia natural es que le va a ir bien en su trabajo. Porque personas así, te lo digo en serio, con muchos años de experiencia, personas así casi no hay. Todos a la primera, hay una junta, hay un problema, hay que encontrar la razón del problema. Entonces, no, es que este y que el otro, y empiezan a repartir las culpas. Nadie se quiere hacer responsable. Y luego ves a los matrimonios, ¿dónde está el problema? Y también echándose las culpas. Es lo mismo, es lo mismo. Es mi responsabilidad, ok. Como yo voy a dar cuentas de esto, entonces vamos a hacer esto y vamos a probar esto. ¿No funciona? Vamos a probar esta otra cosa. Y empiezas a anticiparte. ¿Por qué? Porque los resultados también son mi responsabilidad. Y cuando llegue mi Señor, me va a preguntar sobre mi esposa, me va a preguntar sobre mis hijos y me va a preguntar sobre todos ustedes. ¿Qué les enseñaste, Hernán? ¿Los exhortaste? ¿Los regañaste? Claro que sí, con mucho gusto, Señor. ¿Qué vas a dar cuentas tú? ¿De qué? ¿Cuáles son los resultados? Esa es la parte fundamental. Entonces terminamos el tema hasta aquí. Espero que entiendas hasta dónde llega tu responsabilidad, porque eso aplica para muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, para cerrar con lo que dije al principio, uno de los ejemplos, bueno, dieron varios ejemplos y se centran en lo mismo. Lo mismo. Quisiera que viéramos aquí la aplicación. Los casos se refieren a esposos, hombres, que no administran bien los recursos, ni a su familia, pero la esposa sí lo hace bien. Y las preguntas se centran en quién debe de administrar el dinero. ¿El dinero que gana la esposa debería dárselo a su esposo aunque es un mal administrador? ¿Ella debería ocultar el dinero que tiene para que no lo malgaste el hombre? ¿Cómo se administra ese caso? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería el camino bíblico ahí? ¿El mundo qué te va a decir? Hombre, no le des nada a ese viejo, tú escóndelo, es dinero tuyo. Tú te lo ganaste, ¿verdad? Tú administralo. No dejes que toque tu dinero, porque lo va a esfumar, se lo va a gastar. Así que hay señoras que ahí tienen su dinero y el esposo ni sabe, ¿verdad? Ahí está el guardado, dicen, pues no hay dinero, dicen ellas. Mentira del diablo, mentira del diablo. Sí hay, pero lo tienes escondido. ¿Y por qué está escondido? Porque eres muy malo administrando, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Qué dirías? ¿Cuál es el camino bíblico? Por eso aplica perfectamente a la rendición de cuentas. Medición. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Quién administra el dinero? ¿El hombre o la mujer? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Yo sé que van a decir, no, pues el hombre porque es la autoridad. Y hay unas que dicen, no, porque no sabe administrarlo. ¿Qué dice la Biblia? Medición, el primer paso para buscar mejora. Ambos serán una sola carne. El dinero no es de él o de ella. El dinero es de ambos.
Nadie puede reclamar posesión de ese dinero de forma individual, porque ya vas en contra de la Escritura. El dinero es de los dos. Y dicen algunos hombres, pero yo soy el que trabajo. Sí, ¿cómo no? Y échale más ganas porque falta más dinero. Pero Jesús dijo en el principio, varón y hembra los creó. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre, aunque tú trabajaste, aunque tú sudaste la gota gorda, el dinero no es tuyo, es de ambos. Mujer que dice, sí, su dinero es mío y el mío es mío. No, tampoco. Una sola carne. Tú no puedes reclamar dinero tuyo, mujer, ni tú puedes reclamar dinero tuyo, hombre. La Biblia es clara, una sola carne. ¿Y cuál es la tarea de los dos? Administrar ese dinero para que Dios sea glorificado. ¿Ok? Ahora, pero él es mal administrador. ¿Debe esconder el dinero a la señora? No, es contrario a la Escritura. ¿Entonces lo voy a dar para que lo gaste? Tampoco, porque es dinero de los dos. Hay hombres que gastan el dinero y sabe Dios en qué lo gastan, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De repente llega el Señor con su teléfono nuevo, con bocinas nuevas en el carro. ¿Cómo? Y hay que gastar esto y esto. No, hombre, yo me arreglo. Y nadie sabe, es un misterio, ni el diablo sabe. Tampoco, porque es los dos una sola carne. ¿Cómo deciden en qué se gasta el dinero? Juntos. Juntos. Por eso, medición. Una sola carne, el dinero es de ambos. Control. ¿Ok? No está funcionando esto, ¿eh? No se está gastando el dinero bien, así que transparenta las finanzas. Transparéntalo. Esto es lo que entra. Aquí se va tanto, aquí tanto y aquí tanto. Hay que pagar esto, esto y esto. Y la señora tiene que decir, bueno, pues también aquí entra tanto. ¿Y en qué se va? Pues mis uñas y, no sé, uñas en las uñas, pestañas en las pestañas, cejas en las cejas. Ok. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que gastar? Y es ¿cuánto es lo que sobra y en qué no lo vamos a gastar? Juntos, como una sola carne. ¿Qué se requiere para eso? Transparencia. ¿Ok? Entonces tú vas a decir cuánto ganas y qué es lo que se tiene que gastar y ella también. Y entonces juntos hacen su presupuesto. Eso es lo que gastamos aquí. Esto es para tus pestañas en las pestañas. Esto va para aquí, esto es para tus uñas en las uñas. No alcanza, entonces quitamos de aquí, pero esto es lo más fundamental. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué nos sirven las uñas en las uñas si no hay para comer? ¿De qué nos sirven las bocinas con un bajo bien chido en el carro si los niños no traen zapatos? Y ahí juntos hacen su presupuesto y establecen sus responsabilidades. Cada que entra dinero, aquí se reporta. No hay guardaditos ocultos. Eso es del diablo. Aquí está, transparente. ¿Ok? Estas son las actividades. Adminístralo. ¿Cómo le hacemos? Oye, ¿qué pasó? ¿Ya no reportaste nada? No, es que me salió un gasto. No, ¿cuál me salió un gasto? Ya lo habíamos hablado. ¿Cuál gasto te salió para apuntarlo? No, pues se me atravesó un antojo. Se me atravesaron unos nachos, un elote. Está bien, si hay dinero, destínenlo, pero transparente. ¿Me explico? Y ya, el problema no se va a arreglar así, pero ya estás empezando a hacer la parte de la mayordomía. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo empiezo a hacer ajustes? ¿Cómo planeo lo que vamos a hacer? Mido, verifico, actúo, empiezas a trabajar y vas a ver que va a empezar a haber cambios. ¿Se va a arreglar de inmediato? No. La señora va a seguir escondiéndose algo.
El viejo va a salir con gastos ocultos y vuelven a hablar. ¿Qué pasó? El punto es que si ambos quieren hacer las cosas como Dios dice, ese es el camino para resolverlo. No hay otro. Si ustedes siguen el consejo del mundo, ocultándose las cosas uno del otro, ya se apartaron del camino de Cristo. Se apartaron por completo de lo que Cristo dijo. Están usando sabiduría del mundo, que es la que Pablo dice, sabiduría satánica. La sabiduría de Dios es la que viene, el saber cómo dice la Biblia que se hacen las cosas. Oye, pero es que uno de los dos no hace caso, no quiere. Mateo 18, 15 al 17. Te acercas a una congregación, buscas consejería bíblica, y si el individuo, el hombre o la mujer se dicen cristianos, van a ser enjuiciados como la Biblia enseña. ¿Me explico? Así es como se administran estos casos. ¿Qué dice la Biblia? Y en base a eso, procedes. ¿Fue complicado encontrar la solución? No. No, para nada. Es muy sencillo, de hecho, si entiendes cómo empezar. Empiezas midiendo. ¿Estoy bien o estoy mal? A mí la comadre me dijo, no, es que yo aprendí. Mira, respeto mucho a tu comadre. Respeto mucho tu opinión, pero no me sirve a la hora de ser mayordomo. Tiene que ser lo que la Biblia dice, como la Biblia dice. Y entonces sí, ahí vas a ver avance. Y se resuelve el problema. Créeme que se resuelve. A veces toma mucho tiempo, a veces toma menos tiempo, depende de la actitud de ustedes dos. Pero por eso Cristo dejó el camino para la disciplina eclesiástica. Cuando uno se pone necio, traes testigos. Y avanzan, o queda excomunicado y queda evidente que no es cristiano. Y entonces la estrategia cambia. Pero es sencillo. Solamente hay que saber hacerlo. Entonces, hasta aquí terminamos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, piensa dónde hay que empezar a rendir cuentas. ¿Cuáles son esos resultados y consecuencias de los cuales no te has responsabilizado? Quizás ni siquiera sabes cuáles son los resultados y las consecuencias, porque no te ha interesado. Pero hay que empezar. ¿No sabías? Ok, recibirás pocos golpes. Ya sabes. Y si no haces de acuerdo a lo que ahora sabes, ahora sí te van a tocar muchos golpes. Golpes va a haber, ¿verdad? Tú decides cuántos. Sé sabio, seamos sabios. Y hagamos lo que la Biblia dice como la Biblia lo dice. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia para con nosotros, por tu paciencia, porque vivimos cometiendo errores y a veces ciegos a las causas de esos errores que muchas veces somos nosotros mismos, por ignorancia, porque no estudiamos tu palabra como deberíamos. Y muchas otras veces pecamos a pesar de que sabemos lo que debíamos haber hecho. Y eso es peor. Nos rebelamos contra ti plenamente conscientes de que tú ya me has enseñado lo que debo de hacer y aún así decido no hacerlo. Por eso te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras negligencias, por todas las veces en que sabíamos perfectamente lo que debíamos hacer y no lo hicimos, por buscando nuestro propio beneficio, nuestro propio placer. Perdónanos, Señor, porque si nos llamaras a cuentas, habría muchas cosas que ni siquiera podríamos explicar, porque ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo. Pero ayúdanos, como dice tu palabra, que no seamos necios como el burro o el caballo, que si no es por cabestro y freno no se acercan a ti. Ayúdame, enséñame a entender. Muéstrame el camino que debo seguir. Fija sobre mí tus ojos, Señor. Ayúdame a avanzar haciendo las cosas como tú dices,
renunciando a mi propio criterio, buscando mi propio beneficio. Ayúdame a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que lo demás sea dado por añadidura, como dice tu palabra. Ayúdame, Padre, a decir como Cristo dijo: yo pago, yo soy responsable. Ayúdame, Señor, a hacerme responsable de lo que has puesto en mis manos. No nada más en lo que hago, hacer lo que tengo que hacer porque es mi responsabilidad, sino ser responsable por las consecuencias, por los resultados, sean buenos o malos. Quiero responsabilizarme, Señor. Llenarme de alegría cuando veo buenos resultados y estar dispuesto a pagar el precio por los resultados que no son agradables a ti debido a mis fallas como administrador. Enséñame, Señor, a pensar en términos bíblicos, adelantarme las cosas en la medida de lo posible, adelantarme a los problemas sabiendo que yo rendiré cuentas, a ser proactivo, Señor, y no esperar hasta que el problema se presente, sino buscar asegurarme y anticiparme para evitar los problemas. Ayúdame, Señor, a poner en orden las prioridades y poder dedicarle tiempo a lo que realmente merece mi tiempo. Poder saber decir que no a todo aquello que, aunque puede ser importante, no es más que las primeras responsabilidades que me has puesto. Ayúdame a ser fiel a ti, a pesar del mundo, a ir contracorriente, Señor, que sabemos que el mundo decide opuesto a lo que dice tu palabra. Ayúdame a decidir bíblicamente y a poder explicar el porqué de mi decisión cuando se me demande. Ayúdame, Señor, a mostrarte por medio de mí que las buenas obras que yo hago, como dice tu palabra, engrandezcan al Padre. Que las cosas que hago bien siempre quede claro que eres tú en mí haciendo las cosas bien. Y cuando hago las cosas mal, que sea claro que esas sí son mías. Esas son solo mi responsabilidad. Ayúdame, Señor, que al entender la mayordomía pueda entender la seguridad que tengo en ti, porque tú eres mayordomo, fiel en toda la casa de Dios, que es la iglesia, y yo soy tu responsabilidad. Así como tú eres responsable de mí, Señor, enséñame a ser responsable de lo que has puesto en mis manos, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Bien, trataré de responderlas todas las que alcanzamos en 15 minutos. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo al final, trataré de responderla. Y bueno, los casos que habían puesto sobre el dinero y el tema de quién lo administra, espero que traiga claridad lo que comentamos. Empiezo a leer la primera pregunta. Dice Delis Argote: buenas tardes, pastor. Dios le sigue usando grandemente, gracias. Si somos salvos solo por fe, ¿por qué Dios nos juzgará por nuestras obras? ¿Acaso las buenas obras prueban nuestra fe? ¿Sí? Si tú lees la carta a Santiago, nos dice que la fe sin obras es muerta. No podemos decir que tenemos fe en el sentido bíblico. Recuerda que fe no es creer, fe es confiar, porque fuiste persuadido con argumentos y evidencias. Tú confías en Cristo. No es una condición psicológica, ¿verdad? No es un estado mental decir yo creo en Cristo. No, es yo confío en Cristo. Y si tú confías en Cristo, y Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad? Quien quiera ser mi discípulo, dijo Jesús. Entonces, lo que se busca es la coherencia. Si yo nací de nuevo y yo soy de Cristo, la Biblia dice que entonces yo sigo a Cristo, no hago mi voluntad sino la de Él. Me equivoco a veces, sí, pero persevero. Entonces, si yo digo que tengo fe, que confío en Cristo, pero mis obras son opuestas a lo que yo digo que creo y que confío, si yo vivo como el mundo, pero al mismo tiempo afirmo que sigo a Cristo,
mientes, porque es contradictorio. Entonces, Santiago nos dice en su carta que la fe sin obras es muerta. Es lo mismo que decir que hay incoherencia. No concuerda lo que dices con lo que haces. Y Jesús dijo, no crean a lo que dicen, sino a lo que hacen, ¿verdad? Al árbol lo conoces por sus frutos. Entonces, las obras no son para salvarme, porque Dios me salvó desde el momento en que me hizo nacer de nuevo. De hecho, estrictamente hablando, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba escrito mi nombre en el libro de la vida. Pero en el tiempo, yo experimento la salvación en el nuevo nacimiento. Y todas las buenas obras que yo hago, las hago como gratitud, porque la salvación ya la tengo. Entonces, las obras son lo que confirman la fe que tengo. Sin obras, miento diciendo que tengo fe. Pero las obras no salvan a nadie. Nosotros somos salvos por las obras de Cristo, no por las obras nuestras. Y es todo, ¿verdad? Muy bien. O nadie me entendió o todo quedó bien claro. Bien, entonces, a ver, me parece que alguien está escribiendo. ¿Sí? Si alguien está escribiendo y puedes decirle, estoy escribiendo y te esperamos. Porque si vas a poner todo el contexto y la pregunta a veces se batalla. No, aquí dice, cuando dice pastor que nacemos de nuevo, ¿esto es cuando somos bautizados? No. El bautismo es la señal del nuevo nacimiento. Como quiera, poco más adelante vamos a pasar otra vez por el ordo salutis, el orden de la salvación y cómo la Biblia enseña que somos salvos y cómo es que identificamos quién es cristiano y quién no es cristiano. Aunque somos falibles, ¿verdad? No somos perfectos a la hora de detectar quién sí y quién no. La Biblia es clara en que usemos nuestro criterio y información bíblica para determinar quién no es. Es el proceso de la excomunicación. Pero cuando hablamos del orden de la salvación, la Biblia es clara en que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Biblia enseña que la salvación es gratuitamente mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces no hay nada que tú hagas para adquirir salvación. La salvación se te regaló. Eso significa que es de gracia. Por gracia han sido salvados, ¿verdad? Y si es gracia, no hay obras. Si tú dijeras, me bautizo y entonces soy salvo, entonces pagaste un precio o cumpliste con un requisito para salvarte. Y eso contradice la Escritura. Jesús dijo que los que son del Padre son como el viento, ¿verdad? No sabes ni de dónde vienen ni de dónde van. Cuando la Biblia dice que nosotros no nacemos por voluntad propia, sino por voluntad de Dios, y así como en el nacimiento natural, nadie te preguntó, ¿verdad? Nadie te dijo, oye Hernán, ¿cómo ves? ¿Vas a ir a una familia latinoamericana? ¿Qué opinas o prefieres una europea? No, nadie me preguntó. Nací. En la misma analogía, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, tú naces de nuevo cuando Dios ordena que nazcas de nuevo. Y lo que se ordena es que todo el que es de Cristo tiene que bautizarse. De manera que si tú te fijas en el bautismo, eres sumergido en el agua y luego sales, estás diciendo que eso es lo que pasó contigo. Estás hablando de algo en el pasado, que tú moriste y naciste de nuevo, ¿verdad? Es algo que ya pasó. Y es algo futuro, que cuando tú mueras, resucitarás cuando Cristo venga. Pero el bautismo no salva a nadie. Y la evidencia contundente es el ladrón en la cruz, que fue salvo estando crucificado a 1 hora de morir y no se bautizó. De manera que eso demuestra que ni la doctrina, ni tu postura teológica, ni dónde te congregas, ni si te bautizaste o cuántas buenas obras hiciste, nada de eso es tomado en cuenta para tu salvación, porque el ladrón en la cruz ni tuvo postura teológica, ni se congregó, ni se bautizó, ni fue miembro de una iglesia y fue salvo. La salvación es gratuita mediante la fe en Cristo Jesús. Así que eres salvo y luego te bautizas. El bautismo es la señal pública que damos del nuevo nacimiento y luego tus obras van a demostrar si dices la verdad o no, ¿verdad? Porque tiene que haber coherencia entre tus obras y tu afirmación de que eres salvo.
Y ahora sí es todo. Terminamos entonces con la sesión de preguntas y despedimos la transmisión. ¿O hay avisos en línea? No, ¿verdad? En línea no. Ok, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.